Tema de mercado, y aquí quiero hacer un paréntesis porque vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Pero ya os podemos decir que Baena está prácticamente con las maletas hechas, con más de pie y medio hecho para vestir la camiseta rojiblanca. Además, os podemos decir aquí, y esto es información de última hora, que el Atlético de Madrid lo quiere para el Mundial de Clubes, ¿vale? Hay una negociación abierta, que además ya va por muy buen camino. Recordar que hace un par de semanas nuestro compañero Franco nos desvelaba una conversación con Marcelino, en la cual Marcelino le decía que ya no contaba con Baena y que estaba buscándole un sustituto. La semana pasada, el martes pasado, os hablábamos de que el Atlético de Madrid ya había hecho una oferta por Baena, que era su principal objetivo, su primer objetivo, y ahora os podemos decir que Baena tiene muchísimas posibilidades de ir al Mundial de Clubes. La semana pasada yo os decía aquí en este programa, en el intermedio no, en este programa no, en el intermedio, os decía que la información que yo tenía es que en las oficinas del Atlético de Madrid estaban muy tranquilos y que no preveían grandes movimientos para este mercado. Y hoy me han dicho todo lo contrario, que el Atlético de Madrid y la directiva del Atlético de Madrid está obsesionada con reforzar el equipo para el Mundial de Clubes. Lo de Alex Baena está prácticamente hecho. De hecho, aquí os podemos decir que Alex Baena va a ir al Mundial de Clubes. Si no pasa nada rarísimo, va a ir al Mundial de Clubes. Me han dicho más. El Atlético de Madrid pretende llegar a un acuerdo con el Villarreal, pero no metiendo jugadores. Quiere que las operaciones de los jugadores que interesan, que hay jugadores que interesan del Villarreal, o sea, del Atlético de Madrid al Villarreal, sean separadas. ¿Por qué? Por una clave fundamental. Porque el Atlético de Madrid quiere contar con prácticamente toda la plantilla que tiene actualmente para el Mundial de Clubes, ¿vale? Franco os habló la semana pasada y dijimos que desvelamos una conversación que tuvo con Marcelino García Toral, en la que ya le dijo la semana pasada que Baena se piraba y que estaban buscando el sustituto. El martes pasado, aquí dijimos, ¿vale?, que el Atlético de Madrid ya había hecho la primera oferta a Roch por Alex Baena. La primera oferta que a mí me comentan que ha hecho el Atlético de Madrid está en torno a unos 45 millones de euros. 45 millones de euros. El Atlético de Madrid no va a pagar la cláusula. Otra clave que me han dicho a mí del Atlético de Madrid: facilidades en el pago. El Atlético de Madrid no tiene todavía parte de los ingresos que tiene que percibir por todo el tema de patrocinios. Y entonces lo que está pidiendo el Atlético de Madrid, más que abaratar el fichaje o llegar a un buen acuerdo en la cuantía, lo que está pidiendo el Atlético de Madrid es facilidades de pago. O sea, me explico. Vamos a poner que al final el fichaje de Baena se cierra en 50 millones. El Atlético de Madrid prefiere pagar 50 millones en 5 años, ¿vale?, que pagar 45 en 2 años, ¿vale? Me explico. Quiere facilidades de pago. Eso en cuanto a Baena, que ya os decimos aquí que si no pasa nada rarísimo, va a ir al Mundial de Clubes, ¿vale?